Pedían el calor sensible que debe ser removido, el calor que ingresa del exterior y la razón de humedad del aire que saldrá del intercambiador y el ADP. Nos habíamos quedado ayer que si el sistema de aire acondicionado no es muy grande, el punto S va a ser igual a ADP, porque toda la pared del intercambiador va a ser cubierta por el flujo de aire que está ingresando. Todos los puntos del intercambiador van a tocar al aire que está ingresando, en esos casos. Ya vamos a ver luego qué es lo que pasa si es que el sistema de aire acondicionado no es pequeño, es grande y no todo es cubierto. Entonces tenemos esos datos, tenemos los datos en el interior del espacio acondicionado, tenemos la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo en el exterior, fuera de la latitud que queremos acondicionar, el flujo másico y estas dos constantes que siempre usamos, CPA y el calor latente son promedio. Entonces con estos dos puntos de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, vamos a hallar la razón de humedad. En la carta psicométrica, o si desean pueden usar la aplicación que les he dado. Tenemos ya esta razón de humedad y como tenemos la razón de humedad en el interior, podemos hallar el calor sensible y el calor latente que aparece en el exterior dentro de la habitación. Entonces, tomamos en cuenta esas diferencias de temperatura, nuestro flujo másico y las constantes, y con el calor sensible y latente que hallemos, podemos hallar el valor de SHF. Sabemos que SHF no es nada más que el calor sensible dividido entre el calor total. Si tenemos este valor de SHF, podemos hallar la pendiente de la línea recta, es decir, de esta línea recta. Entonces, si tenemos un punto, el punto sería en el interior, y tenemos la pendiente de la línea recta, entonces ya tenemos la línea recta. Pueden hacerlo directamente con esos datos o pueden ayudarse para graficar. Por ejemplo, si tienen el punto y la pendiente, pueden darse un punto adicional. Si vemos la carta psicométrica, ustedes tienen el punto de su pi en el interior y saben que es la zona de confort. Está toda esta zona azul para la zona de confort para el verano. Tienen este punto I y tienen la pendiente de esta línea. Entonces podrían darse un punto cualquiera, una temperatura cualquiera, y hallar Wx con la ecuación de esta línea recta. Así este punto siempre va a estar sobre esta línea recta. Si tienen este punto y este, entonces pueden trazar gráficamente el valor. Entonces esa es una alternativa. Entonces es precisamente que se ha hecho acá. Nos damos un valor de x cualquiera. Por supuesto no tiene que estar este punto, no tiene que estar cercano a t sub i, porque si no, no van a poder graficar adecuadamente la línea recta de este valor lejano a t sub i. Y con ese valor de x y con la ecuación de la línea recta, con el punto y la pendiente, pueden hallar Wx. Teniendo este punto, con tx y Wx, acá pueden trazar la línea recta y llegar hasta, que en este caso coincide con, sabemos que TADP va a estar a 100% de saturación de agua. Tienen este punto, entonces tienen tanto la temperatura como la razón de humedad de ADP. Entonces, teniendo TADP, ya tienen la temperatura con la que está la pared del intercambiador de calor y por tanto va a ser la temperatura del aire a la salida del intercambiador de calor. Y la razón de humedad a la salida del intercambiador de calor que ingresa al aire acondicionado es igual, en este caso el punto S es igual a el punto ADP, entonces WS es igual a
WADP, que en este caso es 0.05. Entonces, como pueden ver, si tienen un punto y una pendiente, pueden trazar la línea de proceso, con eso pueden hallar la temperatura en la pared del intercambiador de calor y con eso ya pueden determinar varios parámetros como razones de humedad relativa, densidad del aire, y mantiene sus condiciones dentro de la zona FORT. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre la resolución de este ejemplo? En sus casos seguramente va a coincidir con lo que ustedes han hecho en sus casas. Pero bueno, este primer ejemplo era para una situación ideal, es decir, un 100% de recirculación. Estábamos considerando que todo lo que sale de la habitación tiene que ingresar nuevamente en la misma. Esta es una condición ideal porque no se puede recircular todo en la práctica. Dentro de la habitación existen personas que van a estar respirando y por tanto van a estar tomando el oxígeno del aire y van a estar liberando dióxido de carbono. Entonces, si van recirculando todo el tiempo este aire, tarde o temprano la cantidad de oxígeno va a ir disminuyendo y la cantidad de dióxido de carbono incrementando. Este aire con el tiempo no va a poder ser respirado por las personas. Si fuese el caso de un hospital, sería aún peor la situación, porque los gérmenes que emiten las personas también los estarían recirculando. Es por eso que no se puede usar un 100% de recirculación. Lo que se tiene que hacer en la práctica es tomar un sistema como este, en el que una parte del aire que estaba en el interior de la habitación es enviado al exterior. Es un flujo másico que es enviado directamente al exterior. Y otra parte es recirculada, es un flujo másico de recirculación. Este flujo másico de recirculación es mezclado con un flujo másico del exterior. Es renovado, todo lo que sale al exterior es renovado con aire fresco para completar el flujo másico que se ha recirculado. El resultado de mezclar el flujo másico del exterior con el flujo másico de recirculación les da este punto M, un punto de mezcla. Aquí se han mezclado los dos flujos, entonces aquí existe un flujo másico de mezcla. Y este aire mezclado es el que se introduce al intercambiador de calor. Y aquí lo que se va a hacer es deshumidificar y enfriar el aire. Y este aire enfriado es enviado nuevamente a la habitación. ¿Cómo se ve esto en una carta ciclométrica? Ustedes empiezan con el punto I, que es en el interior del recinto acondicionado, y lo mezclan en este punto I con el punto O, con el que se encuentra fuera del recinto acondicionado, que es exterior, es el aire del medio ambiente. Entonces mezclan estos dos puntos, el punto I va recirculando hasta acá. Mezclan esos dos puntos y tienen el punto de mezcla, M, que va a depender cuál es la relación de los dos flujos másicos. Entonces este punto M se encuentra acá y luego pasa por el intercambiador de calor. Entonces esta es la trayectoria del intercambiador de llegar a ADP o el punto S, nuevamente en sistemas de aire acondicionado en los que el aire que está entrando al intercambiador de calor, asumimos que va a tocar todos los puntos de las paredes del intercambiador de calor. Entonces va a haber una transferencia de calor perfecta. Y esto ocurre en sistemas de aire acondicionado pequeños, como ya vamos a ver en el siguiente subtítulo qué pasa con sistemas que no cumplen con esta condición. Y entonces este ciclo de aire acondicionado se ve de esta forma en la carta ciclométrica.
En este caso en particular, TS es igual a T AdP. Podemos usar para el calor sensible y el calor latente que entran al recinto, calores de los mismos calores sensible y latente que hemos hallado anteriormente, pero ahora estas ecuaciones son para el intercambiador de calor, porque ahora el intercambiador de calor se encuentra entre el punto M, punto de mezcla, y el punto S, que va a ir al recinto acondicionado. Como el intercambiador de calor está aquí, en medio de estos dos puntos, tomamos en cuenta la diferencia de temperaturas entre el punto M y el punto S, humedad entre el punto M y el punto S, así que vemos el calor total, calor sensible y latente que remueve el intercambiador, o bien las entalpías entre el punto M y el punto S. Nuevamente por dos puntos del intercambiador de calor. ¿Cómo hallamos este punto M? Porque antes no teníamos este punto. Es el balance de masa y energía del mismo. Hacemos un balance de masa aquí, los flujos que ingresan, hablando del flujo másico de recirculación y el flujo másico del exterior, y eso da el flujo másico en M. El flujo másico en M es igual al flujo másico en S, porque no existe desviación del flujo. Es al intercambiador de calor, va a salir todo el aire. Si vamos al balance de masa, sería eso, el flujo másico del exterior más el flujo másico de la recirculación es igual al flujo másico en M. Y este flujo másico en M es igual al flujo másico en S. El mismo punto M se puede hallar de esta relación. Si tienen esta relación de flujos másicos, pueden las variaciones de la razón de humedad, o de las entalpías, o de la temperatura. De estas se puede hallar Wm y Hm, por ejemplo, o Wm y Tm. Si tienen estos dos puntos, Wm y Tm, aquí si tienen Wm y Tm, ya tienen este punto, está ubicado. Entonces es la forma de hallar el punto M analíticamente, y también pueden usarlo para hallarlo gráficamente. Esta ecuación además les da otras opciones de análisis. Por ejemplo, esta relación, ya que los flujos másicos son siempre positivos, siempre va a ingresar y salir un flujo másico y van a ser siempre positivos, pues esta división es siempre positiva, es mayor que cero. Lo que implica que el numerador y el denominador tienen que ser siempre mayores que cero. Si van a la gráfica, como el aire en el exterior siempre va a estar más caliente que en el aire en el interior, este punto siempre va a estar por encima del punto I. Lo que implica que WO siempre va a ser mayor que WI. La entalpía de O siempre va a ser mayor que la entalpía de I. Y la temperatura de O siempre va a ser mayor que la entalpía de I. ¿Qué implica eso? Que W tiene que ser mayor que WI. O el punto M siempre va a estar mayor, van a tener valores mayores al punto I. Entonces eso es lo que se señala acá. Ahora, se puede aplicar las propiedades de las desigualdades. Por ejemplo, puedo restar H sub S a ambos lados de la desigualdad. Si resto H sub S a ambos lados de la desigualdad, entonces no la cambio, la desigualdad es la misma. A esta puedo multiplicarla por ms a ambos lados de la desigualdad. Entonces la desigualdad nuevamente sigue siendo la misma. Pero ahora esto ya lo conocemos, son flujos de calor. Por ejemplo, aquí tienen el flujo másico en S, Hm menos H sub S.
Entonces, si ven aquí en esta gráfica, ¿qué está entre el punto M y el punto S? ¿Qué calor estamos considerando entre el punto M y el punto S? Si ven esta gráfica y si ven esta ecuación, ¿a qué corresponde esta parte de la ecuación? Entre el punto M y el punto S se encuentra el intercambiador de calor. Entonces, si estamos considerando las entalpías, la diferencia de entalpías entre el punto M y el punto S, es el calor que está removiendo el intercambiador de calor. Si ven esta parte de la desigualdad, incluye el punto I y el punto S. El punto I está en el interior del recinto acondicionado y el punto S en el exterior. Entonces, si consideramos las diferencias entre las entalpías del punto I y el punto S, es el calor que está recibiendo el ambiente acondicionado del exterior, tanto el calor sensible como el calor latente. Entonces, esta desigualdad les dice que el calor que va a remover el intercambiador de calor siempre va a ser mayor al calor que está ingresando del exterior al recinto acondicionado. Siempre. ¿Por qué piensan que el calor que tiene que remover el intercambiador de calor va a ser siempre mayor al calor que entra del recinto acondicionado? Acá, este calor que va a remover el intercambiador de calor siempre va a ser mayor a este calor que ingresa. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué le están indicando esa ecuación, ese dato? Bien, pueden ver la gráfica acá. Acá solamente ingresan el calor sensible y latente a la habitación. Esto es porque en el verano el ambiente acondicionado va a estar más frío que el ambiente del exterior. Entonces el calor siempre va a estar ingresando. Ese calor lo tiene que remover el intercambiador de calor. Pero aquí habíamos dicho que solamente una parte del flujo es recirculada y una parte del ambiente del exterior es ingresada, es tomada. Y por supuesto este aire está caliente
y además está húmedo. Entonces estamos ingresando calor y humedad también en la mezcla. Entonces el intercambiador de calor tiene que remover todo este calor, pero también el calor que ingresa con el flujo másico eléctrico. Entonces en una situación real, la cantidad de calor que tiene que remover el intercambiador de calor siempre va a ser mayor que la cantidad de calor que ingresa acá al recinto acondicionado. Se puede hallar esa diferencia de calor entre el calor que remueve el intercambiador de calor y el calor que ingresa del exterior. Y para eso se puede usar esta ecuación, que toma en cuenta Tm y T sub I. Lo mismo para el calor latente o para el calor total. Esta misma relación, esta misma diferencia también puede ser usada de estas ecuaciones, tomando en cuenta en este caso T sub O y T sub I para el calor sensible, o WO y WI para el calor latente, y M sub O y las entalpías para el calor total. Por supuesto, aquí puede darse, uno se puede fijar que mientras más grande es esta diferencia, o mientras más grande es el flujo másico que ingresa del exterior, de acá, pues mayor es la cantidad de calor que tiene que remover el intercambiador de calor. Es por eso que no podemos sacar el aire y mandarlo todo al exterior y poner todo el tiempo aire nuevo, digamos aire puro y filtrado. Siempre tenemos que recircular algo, porque si no vamos a empezar a sobredimensionar nuestro intercambiador de calor. Todo el exterior va a tener que enfriarlo y deshumidificarlo todo el tiempo, todos los días del año. Y eso sería un consumo grande de energía, refrigerar y condensar el agua. Por eso que una parte tenemos que recircularla y otra parte tenemos que tomarla del exterior. Mientras más grande sea este flujo másico del exterior, entonces esta diferencia va a ser mayor y el intercambiador de calor que se está empleando en el sistema de aire acondicionado cada vez tendría que ser más grande. Siempre hay que encontrar la relación entre lo que uno va a invertir y la cantidad de calor o dinero invertido en esa energía que también tiene que gastar. Bien, se han dado cuenta que tenemos aún pendientes en este ciclo. Tenemos la del intercambiador de calor que está entre el punto M y S, pero hay otro pendiente que ya lo habíamos visto antes entre el punto I y el punto S. Ya sabemos que con SHF podemos hallar esta pendiente, como hemos visto en el ejercicio anterior. Pero la pendiente entre el punto M y S, que es el intercambiador de calor, es diferente, claro, porque los calores son diferentes. Entonces, esa pendiente también puede ser hallada de forma similar. El valor de la pendiente para el intercambiador de calor se lo obtiene de CSHF de forma análoga a la anterior. No es nada más que la división del calor sensible que remueve el intercambiador de calor dividido entre el calor total. Antes solamente tomábamos el recinto acondicionado para SHF, pero como este corresponde al intercambiador de calor, ese es el calor sensible en el intercambiador de calor dividido entre el calor total. Y entonces, de forma similar, también se puede hallar la pendiente de esa línea recta. Si analizan todo lo que hemos visto, generalmente en un sistema de aire acondicionado como esto, uno tiene generalmente más ecuaciones que incógnitas. Y aparte de las ecuaciones, uno tiene la carta psicométrica o ecuaciones analíticas como hemos visto en la unidad número 2. Entonces es casi imposible no resolver un sistema de aire acondicionado porque en la mayor parte de los casos van a tener más ecuaciones
que incógnitas. Y siempre pueden valerse ya sea de datos analíticos o de datos gráficos. Para entrenar con estas ecuaciones, hagamos el ejemplo 3.5. Vamos a decir que están en un aeropuerto y desean que la temperatura sea 75 grados Fahrenheit y tenga una razón de humedad de 0.009. El flujo másico de aire que ingresa al aeropuerto es de 1000 libras. ¿Y qué tiene esta temperatura? Es decir, que la humedad relativa del medio ambiente en el exterior es 60%, muy común en muchas ciudades de Bolivia. Tiene una temperatura de 80 grados Fahrenheit y que desean introducir de este aire del exterior 40 libras hora para reponer el aire que se está enviando al exterior. Entonces, con esos datos calculen con qué razón de humedad y temperatura ingresará el aire al intercambiador de calor, es decir, el punto N. El calor sensible y latente que debe remover el intercambiador de calor y el valor de SHF, la pendiente. Vamos a tomar el tiempo, tomaremos unos 20 minutos y luego resolvemos este problema en clases. Pero resuélvanlo ustedes primero en sus casas. Nos daremos esos 20 minutos y trabajen ustedes con los datos que tienen ya en la presentación.
Muy bien. Entonces tenemos el ciclo de aire acondicionado para verano. Y en este ciclo tenemos las condiciones en el interior del recinto de confort, el flujo másico que ingresa al aeropuerto de nuestro recinto y cómo ingresa, cuál es la temperatura. También tenemos las condiciones en el medio ambiente, en el exterior, tanto su humedad como la temperatura que tiene el mismo y cuánto de aire queremos meter del exterior a nuestro recinto acondicionado. Nos pedían qué razón de humedad y temperatura ingresa el intercambiador de calor, el punto E. Pudieron calcular los datos para el punto M. Con los datos que les acabo de mencionar, pueden hacerse los cálculos. Tenemos todo para realizarlos. Ya que tenemos la temperatura y tenemos la humedad relativa en el exterior, con esos dos da la carta psicométrica, podemos hallar la razón de humedad. Luego tenemos las ecuaciones para el punto M. Si queremos hallar la razón de humedad, simplemente usamos esta ecuación. Tenemos el flujo másico del exterior, flujo másico con el que va a ingresar al aeropuerto, a nuestro recinto acondicionado, es M sub S. Ese es un dato. Simplemente tenemos que reemplazar WO y WI. Pero acá vamos a hallar y WI. Entonces hallamos WM. Si deseamos, ya con este dato podemos entrar a la gráfica o podemos hallar T sub M de esta otra ecuación, ya que tenemos todos los datos. Entonces, si tenemos WM y TM, lo único que hacemos es ir a nuestra gráfica en la carta psicométrica y hallar este punto M. Entonces, tenemos el punto I, tenemos el punto O y ahora tenemos el punto M también. Y con eso se resuelve el primer inciso que les había solicitado. En nuestra carta psicométrica se vería de esta forma. Hacerlo un poco más grande. Tenemos nuestro punto I, tenemos el punto O y con nuestros datos hemos hallado el punto E. Por supuesto, el punto I está dentro de la zona de confort para verano. Ahora, para el inciso B les piden WS y los calores que tenemos que remover por el intercambiador de calor. Lo que podemos hacer es trazar una línea del punto I hasta el punto S, como hemos hecho antes. Tenemos este punto I y podemos trazar con la pendiente hasta este punto S. Ya tenemos la temperatura acá en el punto S como dato. Tenemos la temperatura con la que ingresa al aeropuerto. Entonces lo que podemos hacer es simplemente ir a la carta psicométrica y entrar con este punto S, 47 grados Fahrenheit y llevarlo hasta 100% de saturación. Si tenemos este punto TS, tenemos este punto I, simplemente trazamos una línea recta. Al tener T sub S y llevarlo hasta 100% de saturación, también podemos hallar WS. Es lo que se ha hecho acá. Entonces tenemos varias ecuaciones para hallar el calor sensible y latente que se mueve del intercambiador de calor. Pero por supuesto la más sencilla es simplemente ubicarnos acá, que está el intercambiador entre el punto S y el punto M. Y tomamos en cuenta eso, el punto M y el punto S. Para el calor sensible, T sub M menos T sub S. Y para el calor latente, WM menos WS. Así tenemos el calor sensible y latente que remueve el intercambiador de calor. Finalmente, para el inciso C, les piden cuál es el valor de SHF. Entonces, para el valor de SHF necesitamos el calor sensible y el calor latente que se remueve en el recinto acondicionado. Es decir, el recinto
En nuestro caso es este ambiente que queremos acondicionar, que se encuentra claro entre el punto I y el punto S. Entonces tomamos en cuenta eso, el calor sensible para el recinto va a estar entre el punto I y el punto S, y lo mismo, el calor latente va a estar entre WI y WS. Si tenemos el calor sensible y el calor latente, podemos hallar el valor de SHF. Como verán, siempre vamos a tener más ecuaciones, y aparte de las ecuaciones, vamos a tener las gráficas que podemos obtener en la carta psicométrica. No sé si tienen alguna duda con esta resolución. Muy bien. Entonces podemos quedar ahí por ahora. En este instante les voy a mandar la solución. En un minuto les voy a mandar la solución de los dos ejercicios. Ingeniero. Sí, dígame. Perdón. Pedirle un favor, ingeniero. Justamente descargamos los PDFs que envió del tema 3. No sé si simplemente sería mi caso, pero en el documento me sale, por ejemplo, toda la parte de lo que son las fórmulas, por lo menos tachadas en sí. No sé si tú pudieras revisar si está pasando con los compañeros. Igual solo como un detalle, ¿no? Quizás para lo que está enviando los documentos. Aparte de eso, tiene una consulta aparte sobre los ciclos, en este caso de aire acondicionado que estuve mencionando. Bueno, al parecer sí, efectivamente aclaró gran parte de una duda que tenías sobre la recirculación. En este caso, quería consultarle de un proyecto que era de un invernadero, en el cual, bueno, por razones prácticas en sí, no se realiza de circulación, no sé si sería un aspecto el tema de la temperatura y demás, como es se podría mencionar que es una carpa solar y demás, pues tenemos también factores de la radiación, ¿no? Que empieza a calentar el recinto en sí en horarios picos de calor extrema, aquí por lo menos en Cochabamba, pero no se realizó esa consideración de la recirculación tomando en cuenta la temperatura. En realidad tenemos solo dos parámetros, se mencionó un tubo que ingresa al invernadero en el cual hay un ventilador y dentro del mismo ducto tenemos unos aspersores de agua, en todo caso, para humidificar. Entonces, un controlador nos maneja ambas variables de forma independiente. Entonces, la lógica, un inicio de nosotros era si recirculamos el aire caliente, que en teoría nosotros estamos tratando de desechar dentro del recinto porque la exigencia nos pide, el proceso nos exige 25 grados y rápidamente se sube hacia los 30, 35, entonces tratamos de luchar todo el tiempo con eso y una humedad relativa de entre unos 95 incluso, o entre 80 y 95 por ciento de humedad relativa. Y bueno, el problema que tenemos aquí es que ciertamente, como se menciona, para tratar de mantener esos niveles o esos rangos de esas dos variables, prácticamente tenemos los ventiladores funcionando a tope. Y bueno, la duda era esa, no sé si al final, como usted menciona, la recirculación sería un factor clave en este proceso, o también estuvimos averiguando por otro lado, nos mencionaron también que podría ser crítico el aislante en sí del recinto, ¿no? Por el tema de la calor y demás. Nos propusieron esos dos temas, no sé si quería justamente un poquito consultarle como opinión y criterio, ¿no? Respecto a este problema. Justamente ahora puede hacer los cálculos que tiene acá, puede calcular este punto, puede ir variando este punto, hacer los cálculos de ingeniería para variar el punto, dónde está mejor ubicado. Y eso va a variar de acuerdo a este flujo másico que va a poner. Entonces ya sabe cuáles son las condiciones en el interior porque tiene la humedad relativa, tiene la temperatura y tiene la altura de Cochabamba. Entonces tiene todos los datos. Acá puede hallar la razón de humedad, entalpías.
todo lo que desea acá en el interior de su invernadero en este caso. Pues como tiene estos datos, puede aproximar estos otros datos para llegar a estos. También puede hallar las condiciones, como hemos hecho antes, de este calor que va a ingresar, un calor promedio. Tendría este dato y tiene este calor promedio que va a ingresar en la época más calurosa, los meses más calurosos del año. Entonces ya va a poder trazar esta línea para su invernadero, va a poder decir, tengo esta línea y sé cómo se va a comportar. Vamos a ver en la siguiente unidad qué es lo que pasa si el sistema no es tan pequeño. En el siguiente subtítulo ya vamos a poder analizar eso. Pero si ya tiene este punto y tiene las condiciones promedio en el exterior para Cochabamba, entonces ya tiene este punto y tiene este punto. Con eso puede jugar, puede decir cuánto voy a meter de este flujo másico O. Y va a hallar M con esta ecuación. WM, HM, ahorita les voy a enviar la solución, igual tienen ahí estas ecuaciones. ¿Y cuál es lo más óptimo para usted para llegar a esto? ¿Cuál requiere menor cantidad de energía, menor cantidad de flujo másico al final que va a introducir en el exterior? Entonces puede jugar con eso. Ahora, lo que me dice es que la temperatura se sube muy rápidamente y claro, para recircular el 100% se va a subir, así cada vez va a estar más caliente. ¿Por qué? Porque las plantas generan calor, cualquier organismo vivo va a generar calor. Entonces por eso es mejor enfriar el aire. Ahora tiene que ver el tipo de intercambiador va a usar para enfriar el aire. Con los cálculos que haga va a ver si es necesario solamente enfriar. Si es solamente enfriar, entonces va a usar calor sensible. Necesita deshumidificar, o sea, para que no se suba por encima del 95% de la humedad relativa, entonces va a tener que deshumidificar el aire. Tal vez simplemente va a necesitar enfriar, entonces solo necesita calor sensible acá. No necesita deshumidificar, pero eso depende de sus cálculos de ingeniería. Ya, gracias, Miguel. Respecto a ese tema, justamente ahorita estoy analizando el proceso actual. No llevamos un intercambiador de calor y esto parece algo para dudar, justamente, pero la forma en que tratamos de enfriar el aire en sí es a través de los aspersores. En realidad, el sistema de recirculación del agua va a través de un enfriador por esto. Sí, es un enfriamiento. Bueno, hacemos el previo enfriamiento del agua directamente por precipitación y recircula y bueno, tratando de compensar, digamos, ese factor que no usamos un intercambiador aparte, digamos, ¿no? Pero eso fue un poquito a usar en sí, porque no tenemos los medios. No es óptimo o lo ve conveniente este proceso de esa manera. Pero como menciona, bueno, vamos, voy a respecto a esto, como menciona, para un pequeño análisis, no sé si le parece. De momento quizás estoy dándole información un poquito no muy precisa, entonces para próximas clases no sé si estaría de acuerdo que le trajera más datos y así quizás poder analizar. En la siguiente unidad les voy a enseñar a hacer los cálculos con el enfriamiento evaporativo, que es lo que usted está utilizando. Existen diferentes formas de hacer enfriamiento evaporativo. Van a ver eso y cómo se hacen los cálculos, y más bien usted va a poder aplicar lo que aprende a sus cálculos. Pero en la siguiente clase vamos a ver sistemas más grandes, sistemas con bypass, se llama así. Y la subsiguiente clase, el jueves, vamos a ver los enfriadores evaporativos. Entonces, la combinación de todo eso le va a servir a usted para que haga sus cálculos de ingeniería. Entonces, tenga un poco de paciencia y en las siguientes dos clases va a tener las herramientas para hacer usted propios cálculos. Ya, muchas gracias, Miguel, que tenía esa duda aparte. No se preocupe, ya en las siguientes dos clases va a tener más datos al respecto y para que pueda hacer sus ecuaciones.
Entonces les compartiré la solución, así van a poder ver las ecuaciones también de estas resoluciones. Denme un minuto y les voy a enviar a todos esa solución. Muy bien, entonces ya tienen la solución. Ahora los dos ejercicios vuelvan a realizarlos en sus casas para poder practicar tanto con ecuaciones como con la carta psicométrica. Quedaremos ahí el día de hoy y tengan un muy buen día.